El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes. No los dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, ustedes conmigo y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y lo guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, les damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos brinda de participar de esta santa celebración en el domingo, Día del Señor. Pues estamos ya en la semana hoy el domingo pertenece al domingo número 6 del tiempo de Pascua. Entramos hoy a la semana número 6 del tiempo de Pascua, en donde hasta hoy hemos vivido con gozo la resurrección. Y qué interesante está la palabra de Dios en este día. Sobre todo, la primera lectura y el Evangelio. En la primera lectura que vemos cómo el apóstol Felipe, pues aquel hombre que le dijo que sí al Señor cuando Jesús le llamó, Felipe, que predica en una ciudad llamada Samaria, en donde muchos enfermos se sanaban y muchos, por las obras que el Señor hacía a través de él, pues abrazaban la fe. Dice la palabra que eran multitudes que acudían. Había en aquella ciudad, por la predicación de Felipe, mucha conversión. Pero recuerden que el Señor, pues, les había dicho a ellos que para ser hijo adoptivo de Él, tenían que bautizarse. Amén. Amén. Bautizarse. Jesús nos revela la palabra que Él no bautizaba, sino sus apóstoles. Y que estos que se habían convertido solo habían recibido el bautismo de Juan. Recuerden que Juan, el gran profeta, el mensajero del Señor, según nos dice la palabra de Dios,
en Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8, Juan, pues, dice la palabra que ante Juan acudían muchos a bautizarse y a confesarse. Amén. Sí, a confesarse. ¿Recuerdan? Quizás le llegue la palabra de algunos hermanos que andan predicando por ahí. No se bauticen con un hombre, o sea, no se confiesen con un hombre. El Señor confiesa y perdona los pecados por medio de sus ministros. Aquí está en Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8, explica claramente que acudían a Juan, ¿sí?, a bautizarse y a confesar sus pecados, dice la palabra. Amén. O sea que debemos confesarnos. Ahí vemos dos sacramentos: el sacramento del bautismo y el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Por eso acudimos a confesarnos al ministro ordinario, que es el sacerdote. Amén. Acudimos a él, pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Que estos que se habían convertido en la ciudad de Samaria solo habían recibido el bautismo de Juan. Juan les había dicho a lo que bautizaba: yo le bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno al que yo no soy digno ni de desatarle la sandalia de los pies, que le bautizará en el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que cuando los apóstoles se dieron cuenta de que Samaria había recibido, pues, la conversión, se habían convertido, ¿sí?, ellos bajaron a imponerle las manos. ¿Para qué? Para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. Porque solo, dice la palabra, la primera lectura, porque solo habían recibido el bautismo de Juan. O sea, no le echaron agua nuevamente, como hacen los hermanos separados, que convocan la gente a su iglesia y tratan de sacarle el bautismo de la iglesia del Señor, que es la iglesia católica, para darle un bautismo muy distinto a lo que mandó Jesucristo. Fíjense, queridos hermanos, que aquí vemos otro sacramento, que es el sacramento de la confirmación. Dice que los apóstoles fueron enviados, ¿verdad? Y llegaron a Samaria cuando esos se convirtieron, a imponerle las manos, que quiere decir la confirmación, a imponerle las manos a aquellos que se habían convertido, porque solo tenían el bautismo de Juan. Sin embargo, otros que andan por ahí, pues cuando la iglesia bautiza a los niños para hacerlo hijo adoptivo del Señor y para que se salven y para que sean herederos de la promesa, quieren sacarle el bautismo. Da mucha pena, queridos hermanos. Hoy la palabra nos habla claramente por medio de su ministro, para que no nos dejemos engañar. Al los apóstoles venir e imponer las manos sobre ellos, pues a lo que la iglesia llama la confirmación, o sea, el bautismo ya está concretizado en la confirmación, ya estamos perennemente, podríamos decirlo, o a cabalidad, que hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor en el Evangelio, según San Juan, pues previo a su partida, le dice a los apóstoles que Él se va.
Él se va, pero que ellos no iban a estar solos, sino que Él iba a rogar al Padre para que recibieran el Espíritu Santo, el Paráclito, o sea, el defensor, el que había de estar con ellos y con nosotros siempre. Dice la palabra, ustedes lo conocen, dice el Evangelio de hoy, pero el mundo no lo conoce. Él estará con ustedes. Por eso a nosotros nos mueve la presencia viva del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Amén. Estamos no solo, sino el Espíritu Santo cada día más nos ilumina para poder caminar en esa presencia viva de Jesucristo y así abrazar el mandamiento del amor, que de eso habla es precisamente de manera centralizada el Evangelio hoy, del mandamiento del amor. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, harán lo que yo le diga. Amén. Por eso damos gracias al Señor, porque permite que nosotros pues vayamos descubriendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuál es nuestra misión aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué debemos nosotros pues poner a la disposición para aportar, así como Felipe, así como Pedro, para que se concretice, ¿verdad?, en el mundo la predicación, el Evangelio de Jesucristo? Ojalá y que podamos, pues, cada día más prestar atención a lo que Jesús nos manda, para así poder amarle. Que Dios nos bendiga. Amén. Creo en un solo